¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de su canal Explaining Capoeira. El día de hoy traemos un video un poco diferente, ya que estamos estrenando esta nueva sección en el cual haré la revisión y corrección de algunos movimientos de nuestros suscriptores. Si tú también quieres aparecer en este canal, en la descripción te voy a dejar las instrucciones para que tú también me puedas enviar tus videos y con gusto yo pueda analizar tus movimientos. Cabe mencionar que yo no soy nadie para decir si es correcto o incorrecto los movimientos que ustedes hacen y solamente daré mi opinión de acuerdo a mi experiencia e intentaré aportar algo positivo a las personas que nos mandan sus videos. Recuerda que también estos consejos te pueden servir a ti sin importar la disciplina que practiques. Si ya estás listo, vamos a empezar. El primer movimiento que voy a analizar es de nuestro amigo Abraham Acosta, el cual nos mandó este video. Ok, esta es una de las patadas que yo considero con mayor potencia y de las más peligrosas que existen dentro de capoeira. Es una patada que puede causar mucho daño. Ya que si la practicas de manera correcta y logras dominarla, es una patada muy útil. El mayor problema que yo encuentro cuando alguien intenta aprender este movimiento es que no saben proyectarlo de la manera correcta, ya que se enfocan solamente en las piernas y es una patada en la cual vamos a transferir la fuerza desde los brazos hacia la cadera y de la cadera hacia la pierna. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Iniciaré con una pierna al frente y una pierna atrás. La pierna que yo tengo atrás va a realizar un paso lateral para de esta forma darle dirección a la patada. Una vez que di ese paso, la otra pierna va a cruzar por el frente, pero en ese momento vamos a dar el impulso con los brazos. Observa, si voy hacia el lado derecho, los brazos los proyectaré del lado izquierdo para que cuando yo dé el paso, los brazos vayan con mucha potencia hacia esa dirección. Entonces, cuando la pierna izquierda cruza, los brazos acompañan el movimiento. Y una vez llegando a esta postura, proyecto mi cadera sobre la pierna que acaba de dar ese último paso. Una vez que ya proyecté mi cadera hacia esa dirección, la otra pierna me va a quedar mucho más ligera para que de esa forma, con la ayuda de los brazos, la patada pueda subir y pueda completar su trayectoria. Un poco más fluido. Abro, los brazos los proyecto hacia una dirección. Cuando cruzo, empujo con los brazos y proyecto cadera y la pierna. Ahora una variación para darle un poco más de potencia. Si voy hacia el lado derecho, voy a proyectar principalmente con el brazo izquierdo. Desde atrás doy el paso, los brazos a la dirección contraria y este brazo va a impulsar junto con la pierna para que la otra quede más ligera y pueda realizar la patada con más potencia. Observa desde aquí. Del otro lado, en un solo momento, proyecto brazo, cadera y pierna. Otra cosa que yo corregiría sería el control al finalizar el movimiento, ya que como es una patada que lleva demasiada potencia, si no aprendemos a frenar ese impulso, puede ser algo que nos perjudique. Y para frenar solamente vamos a usar los brazos. Si mi pierna va hacia el lado derecho, los brazos tengo que mantenerlos del lado izquierdo para contrarrestar este impulso. De otra forma, lo que pasaría es que terminaría girando. Lateral, esto es lo que debemos evitar. Ahora observa el movimiento de los brazos. Con esto mantengo mi postura de frente. Y listo, siguiendo esos consejos estoy seguro que tu control va a mejorar. Vamos con el siguiente. Antes de continuar con este video, ¿qué te parece si te suscribes ahora mismo y me apoyas con tu like? Ya que eso será de gran ayuda para este canal. Y también no olvides activar la campanita de notificaciones, ya que de esa forma YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo video. Este video nos lo mandó otro suscriptor llamado Israel Tapia. Creo que sí es Israel, si no, disculpa. El principal problema con este movimiento es poder realizarlo de forma vertical, ya que cuando vamos iniciando las piernas las proyectamos por el frente y eso evita que se realice de manera correcta. Observa, si voy hacia el lado izquierdo, proyecto la mano izquierda y por lo general la llevamos muy hacia atrás y terminamos haciendo eso. Si queremos hacer que este movimiento se vea vertical, lo que vamos a corregir es la proyección del brazo. Al momento de iniciar, evitaremos proyectar el brazo hacia atrás de nuestra pierna, ya que justamente esto es lo que afecta para que el movimiento salga en diagonal. Y lo que haremos es proyectarlo en la misma línea que están trazando mis piernas, en este caso, hacia este lado. Observa la diferencia.
Este proceso lo debemos de hacer siempre de manera progresiva y comenzar apoyando los dos brazos, ya que eso nos va a dar mucha más confianza. Sigo la línea de mis piernas y en esa misma línea proyecto los dos brazos, intentando que la pierna ya no pase por el frente, sino que la pierna suba también en línea recta. Y otro consejo para tener una mayor cantidad de movimientos es que cuando lo practiquemos con una mano, nos acostumbremos a hacerlo con cualquiera de los dos brazos. Por ejemplo, si yo voy al lado izquierdo, puedo ocupar solamente el brazo izquierdo o también el brazo derecho. Y eso nos va a dar paso a que podamos hacerlo incluso sin manos. Ahora que si quieres aprender este último movimiento, aquí arriba te voy a dejar la tarjeta con el tutorial que hice sobre este movimiento. Nunca se enfoquen en aprender un movimiento solamente de una manera. Intenta analizarlo y de esa forma podrás ver otras posibilidades. Aquí te voy a dejar un truco que puedes hacer para poder realizar todos estos movimientos en un mismo lugar. Y solo lo mostraré con la vuelta de carro a dos manos. Cuando realizo el movimiento voy a caer solo con una pierna. Y el pie que me quede en el aire va a dar un paso por detrás y hacia la dirección donde iniciamos. Ahora la pierna que me queda al frente la podré levantar nuevamente y los brazos bajarán en este espacio. Observa. Para volver a hacer mi vuelta de carro, volver a caer en el mismo lugar, dar el paso hacia atrás, y esto lo puedo hacer infinitamente. ¡Au! Y listo, vamos a analizar nuestro último movimiento. Hay mucha gente pidiéndome que retome los movimientos de otros artistas marciales y yo estaré encantado de hacerlo, pero solo lo haré si este video supera los 1000 likes y más de las 10,000 reproducciones en menos de una semana. Estoy seguro que si entre todos apoyamos, esta meta la alcanzaremos fácilmente. Así es que no olvides compartirlo con tus amigos. Si estás suscrito, muchísimas gracias por la confianza y vamos a seguir aprendiendo todos juntos. Ok, y nuestro último video es de nuestro suscriptor Wellington Leonardo, el cual nos mandó este video. En general esto es un buen combo, solo que hay que tener mucho cuidado con la caída de ese último movimiento, ya que eso puede lesionarnos las rodillas. Esta última patada dentro de capoeira yo la conozco como mastelo cruzado y es de las patadas más potentes que existen, pero también implica un gran riesgo para la persona que lo ejecuta. Además de capoeira existen muchísimas otras disciplinas y cada una de ellas tiene su forma muy peculiar de enseñarlo. Primero vamos a centrarnos en la rotación de nuestro cuerpo de manera horizontal. Cuando tú saltas, caes dando la espalda a la cámara, sería de esta forma, mirando hacia esa dirección. Por eso tenemos que concentrarnos más en el giro del torso para caer nuevamente de frente. Observa, prácticamente caigo de frente nuevamente. Entonces nuestro primer ejercicio va a ser intentar girar más de forma horizontal hasta caer de frente, primero sin cruzar la pierna. Intentaré caer con las dos piernas juntas. Y cuando hayamos entendido eso, ahora sí es momento de cruzar la pierna por encima. Y podemos practicarlo levantando primero una pierna y la otra pasándola por arriba. Ahora solo cambiaremos la forma de la patada. En lugar de ir de esta forma, vaya lateral, como un mastelo. Y en lugar de buscar caer lateral, intentaremos aprovechar el giro de nuestro cuerpo para que la pierna caiga hasta atrás. Otra forma de practicarlo es como en el ejercicio de la ahmada dupla, para la cual también te voy a dejar aquí arriba el link para que vayas y aprendas este movimiento. Concéntrate en la rotación de la cadera. Da el paso, giras el torso, vas a proyectar las dos rodillas hacia el pecho y vas a caer con los dos pies juntos. Ahora a esto vamos a extender solamente una pierna. Aprendiendo este movimiento ahora solo es cuestión de práctica hasta poder dominarlo y cada vez intentar caer más ligero. Mission complete. Bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Dime qué te parece esta nueva sección. Ya sabes que si también tú quieres aparecer en este canal y que hagas la revisión de tus movimientos, en la cajita de descripción vas a encontrar las instrucciones.
Sin más por el momento, yo me despido y no se pierdan, esta semana tenemos un video doble conmemorando los 40,000 suscriptores dentro del canal. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas ahora mismo y estoy seguro que no te vas a arrepentir. Y si tú ya eres un suscriptor de mucho tiempo, por favor apóyame dando like y compartiendo este contenido. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en el siguiente. Ashe.